Estamos delante de la pintura Metrópolis de George Grosz, una de las obras maestras de la colección expresionista del Museo Thyssen. Fue pintada por Grosz en plena Guerra Mundial, en 1916 y en 1917. Grosz estaba en el frente, bastante traumatizado, y tuvo 2 permisos para volver a Berlín. También esta obra protagonizó uno de los episodios más trágicos de censura artística de toda la historia del siglo XX, la censura del periodo nazi. Pero comencemos por el principio. Grosz, como dije, estaba traumatizado por la guerra y nos deja una visión un tanto apocalíptica del Berlín de la época. Es un Berlín con aspecto futurista, con líneas de fuga, con compartimentación del espacio, pero un tratamiento de las figuras completamente expresionista, caricaturesco. Los personajes nos hacen incluso recordar un poco a las pinturas del Bosco, con esa manera que tenía el Bosco de deformar al ser humano para criticarlo, ¿no? Pero siempre bajo una intención moralizante. Grosz también nos está mostrando toda una muchedumbre que huye despavorida, se cruzan unos con otros, se amontonan por las calles de Berlín, pero a la vez que nos habla de una sociedad que se encamina hacia su autodestrucción, también nos está intentando mostrar una cierta esperanza. Para Grosz la esperanza es Estados Unidos. En uno de los edificios, en el lado izquierdo de la composición, hay una gran bandera de Estados Unidos, imaginaria, por supuesto no existía en la realidad. Para Grosz y para muchos intelectuales de entonces, América era como la tierra prometida, y de hecho, en el momento en el que llegan los nazis, Grosz va a exiliarse inmediatamente en el año 33 en Nueva York. El gobierno alemán le retira su pasaporte alemán y él se hace americano. En el momento en que llegan los nazis, un artista como Grosz, que había dedicado toda su obra a la sátira política de la sociedad y con un lenguaje además muy vanguardista, que combinaba el expresionismo con el futurismo y con otras notas personales, fue uno de los primeros en ser tildado de degenerado. Esta obra, que había formado parte de un museo público alemán, fue una de las primeras obras de Grosz que entraron en un museo público alemán, en la Kunsthalle de Mannheim. Fue requisado en el año 33 por las fuerzas a las órdenes de Goebbels y llevado a uno de esos almacenes donde los nazis almacenaron todas las obras requisadas, no solo en los museos, sino también a las familias que tenían colecciones importantes. No los quemaron, como quemaron los libros, sino que los guardaron. Había un cierto cinismo entre ellos, porque ellos denigraban el arte de vanguardia, pero sabían que tenía un valor y en un momento dado lo pondrían a la venta. Grosz, por supuesto, ya se encontraba en América, triste, deprimido por lo que estaba pasando en su país, y tuvo que ver cómo le contaban que una obra como esta y otras muchas suyas fue incluida en la exposición denigratoria en Tartete Kunst, arte degenerado, que fue una gran exposición organizada por los nazis para vilipendiar el arte de vanguardia. En esta exposición, junto a las obras de Grosz, estaban representados todas las grandes artistas de las vanguardias de comienzos del siglo XX, de una manera un poco paródica, con carteles difamatorios, y lo que pretendían los nazis era ridiculizar el arte moderno. Ellos propugnaban un arte mucho más académico, clásico, que exaltara las bondades del pueblo alemán,
completamente descafeinado y que no tenía nada que ver, por supuesto, con el arte más moderno y más admirado por todo el mundo posteriormente. Gros tuvo que ver cómo una obra suya como esta entraba en la lista del arte degenerado y en su reverso todavía conserva esa señal de haber sido inventariada como arte degenerado. Tiene la trasera, tiene una etiqueta con el número en el cual, con otros miles, fueron 16.000 obras, las obras incautadas por los nazis en diferentes lugares, ¿no? Pero esta obra además tiene una gran historia detrás. Cuando los nazis deciden vender algunas de esas obras para sacar dinero para la guerra en el año 37, fue subastada en la Galería Fischer de Lucerna, en Suiza, y adquirida por un galerista, un alemán galerista que se había también exiliado en Estados Unidos, Kurt Valentine. En esa subasta hubo mucho revuelo. Los que fueron a comprar se debatían entre qué hacer, si dar dinero a la causa nazi o salvar obras maestras del arte del siglo XX. Esto es algo que está escrito en múltiples documentos, ¿no? Bueno, Kurt Valentine se lleva el cuadro a Estados Unidos, se lo vende a un coleccionista privado y en aquel momento Gros ya está en Estados Unidos y está teniendo un auge enorme. Hay grandes exposiciones de él en el MoMA, en distintas exposiciones de galerías, y Metrópolis tiene una vida expositiva bastante grande. Posteriormente, cuando Gros ya se hace un sitio en el mercado americano, lo vuelve a comprar. Esta obra vuelve a manos del artista, con lo cual nos demuestra que era una obra que para él era tremendamente importante. Y antes de morir se lo vende a un galerista, Richard Feigen, que es quien se lo va a vender al barón Thyssen. Desde entonces está en la colección como una de las grandes obras maestras del expresionismo alemán. Gros fue un artista independiente, pero tremendamente expresivo, sarcástico, cínico, y consiguió hacer una imagen demoledora de la sociedad que se venía abajo en aquel momento. Y esta imagen tan expresiva y caricaturizada de la sociedad del momento ha quedado en la historia del arte como una de las grandes obras del expresionismo.